Me lo subo más. Aquí. Gracias. Sí, sin el sonidista no sé cómo si no ponérmelo. Muy bien. Esto lo voy a apartar un poquito. Okay. Bueno, seguimos adorando al Señor por medio de su palabra. Y seguimos la serie que estamos viendo ya. Llevamos muchos domingos viendo diferentes casas en las que Jesús entraba y enseñaba y hacía diferentes cosas, diferentes enseñanzas. Entonces, me gustaría antes de comenzar, Lili, ¿tienes ahí la...? Sí. Hay una frase que yo ya la había leído, pero la releí esta semana, y la frase es la siguiente, si la puedes poner. Ok. Dice, muchas personas se avergüenzan de su exterior, pero nadie se avergüenza, decía la frase, de su mente. Pero bueno, yo quise poner de su corazón, que prácticamente es parecido a como la Biblia lo trata, ¿verdad? Entonces, lo vuelvo a leer. Realmente la frase es, no entiendo por qué las personas se avergüenzan de su exterior, pero nadie se avergüenza de su corazón o de lo que piensa, de lo que hay en su mente. Y bueno, esto me llamó la atención porque tiene mucho que ver con el pasaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy en Marcos 7. Puede ahí abrir su Biblia en Marcos 7, del 17 al 23. Y dice la palabra del Señor en Marcos 7, 17, cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y dice, ¿también son ustedes faltos de entendimiento? Les dijo, ¿no comprenden que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Bueno, lo dejamos aquí. Para poder entender este pasaje tenemos que irnos a la anterior. ¿Por qué? Porque dice, no entendieron o le preguntaban acerca de esta parábola. Si yo no leo lo anterior, no sé de qué parábola me está hablando. Entonces, se le hace esta pregunta, ¿no? Acerca de esa enseñanza anterior. Porque Jesús, cuando estaba en las casas, no solamente era para comer, que muchas veces hemos visto que sí, que le servían y que comían, sino también para profundizar las enseñanzas que él daba. Ahí creo que está mejor, ¿eh? Ahí sí, ahí. Es que se me... Ahí está. Vale. En las casas no se enseñan cosas nuevas, no se enseñan nuevas verdades, sino las verdades que Jesús ya él estaba hablando en el camino, mientras caminaba, las profundizaba y las expandía dentro de esos hogares, dentro de esas casas, porque daba a pie a preguntas como, mira, ¿y esto qué quisiste decir anteriormente? Y eso está en Marcos 7, del 1 al 16. Y todo comienza porque los fariseos ven que los discípulos de Jesús no comen con las manos limpias, no se lavaban las manos antes de comer. No significa que fueran cochinos ni nada de eso, sino que había una tradición, un ritual que exigía que los judíos tenían que lavarse las manos sí o sí antes de comer. Aunque este ritual y esta tradición o esta manera de hacer las cosas no fue dada por Dios, no fue instruida por Dios, sino que los rabinos de esa época añadieron a la ley esto. Y se jactaban los fariseos de cumplir esas tradiciones y según ellos de guardar la ley de Dios. Pero realmente no estaban, perdón, que es que se me zafó de aquí. Ya encontré el problema. Vale. Ahora creo que podemos mejorar, perdonen, ¿eh? No es que ellos no estuvieran cumpliendo la palabra del Señor, los discípulos de Jesús, sino que simplemente
estaban siendo libres de hacer las cosas. Entonces los fariseos de esa época se jactaban de seguir las tradiciones y según ellos de guardar la ley, pero no estaban guardando la ley de Dios, estaban guardando la ley de los hombres. Eso lo podemos ver en Marcos 7, del 1 al 16. Y la ley de Dios, la ley, todo lo que es el Antiguo Testamento, todo eso sí fue dado por Dios, sí es palabra de Dios, sí es parte de lo que deberían hacer. Y la ley, vamos a hacer un poco así un repaso, la ley no era simplemente un conjunto de reglas o un conjunto de normas. Paso número 1, amarás a tu Dios. Paso número 2, no eran simplemente una serie de normas, sino la expresión del carácter santo de Dios. Era la ley para que ellos, ¿por qué fue dada la ley? La pregunta es esa, ¿por qué fue dada la ley? Pueden responder. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para qué? Para cumplirla. ¿Para qué fue dada la ley? Sí. Vale. ¿Para qué fue dada la ley? No escucho. ¿Para qué, Aide? Para mostrar a Dios. La ley, lo que son los mandamientos dados por Dios en el Antiguo Testamento, fueron para mostrarnos a nosotros cuán lejos estamos de alcanzar la perfección o alcanzar la santidad de Dios. Es para mostrarnos a nosotros que no llegamos al estándar, no llegamos al cumplimiento. Y esos mandamientos fueron dados por Dios para que los judíos mostraran que eran diferentes, que eran un pueblo apartado, totalmente diferente a los otros pueblos, a los gentiles. Y en Éxodo 19 dice el Señor, lo pueden apuntar ahí para que lo lean después en su casa, dice, y entonces ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo adquirido, todo lo que yo quiero mostrar lo van a mostrar ustedes, porque mostraban el carácter de Dios cumpliendo la ley, porque mostraban el amor de Dios cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos. Pero cumplir la ley es complicado, pero realmente es imposible cumplir toda la ley. Porque dice la palabra del Señor que si tú fallas uno de los mandamientos, ya dejaste de ser apto. Entonces, los mandamientos era imposible de cumplirlos. Porque solo lo podría cumplir una persona que fuera perfecta. Una persona que no sea realmente humana. Pero el Señor Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, cumplió toda la ley. La cumplió toda, mostrando que sí es posible alcanzar por medio de Él el cumplir con el estándar o lo que el Señor quería. Los mandamientos eran solo un estándar a cumplir. Cuando los judíos veían que no podían alcanzar o no podían llegar a suplir las expectativas, dijeron, bueno, pues algo tiene que hacer el Señor para que nosotros podamos expiarnos, un verbo muy del Antiguo Testamento. Y por eso se realizaban todos estos rituales, por eso se realizaban todas estas costumbres que era para limpiar el pecado. La ley solo es una muestra de la necesidad del ser humano de un sacrificio perfecto. Y únicamente existe una persona, como dije antes, que cumplió con eso, y es Jesús. Los mandamientos nos dicen que Cristo es ese Salvador, es el Mesías, aquel que había de venir. Pero los rabinos de la época, como decía antes, agregaron a los mandamientos de Dios interpretaciones de cómo ser más santos. Vamos a ponerlo entre comillas, ser mejores. Y esa interpretación, la de que estamos hablando aquí, de lavarse las manos antes de comer, se llamaba Netilat Yadayim.
Y el origen bíblico es, o sea, el origen que ellos cogen, supuestamente bíblico, en Éxodo 30, es que los sacerdotes, es decir, la tribu de Aarón, no, o sea, la tribu de los levitas, no el pueblo, los sacerdotes debían lavarse las manos y pies antes de servir en el tabernáculo para no morir. Los sacerdotes, pero ellos dijeron, por si acaso, no vaya a ser, vamos a agregar que todo el mundo que vaya a comer se tiene que lavar las manos y se las tiene que lavar bien. Y obligaban a que todo el mundo se lavara las manos. Hay una diferencia entre, bueno, yo me lavo las manos porque creo que puede ser bueno, no, tú tienes que lavarte las manos porque si no te las lavas, entonces estás contaminado y estás pecando. Son dos cosas diferentes. Y ellos decían que la persona que no se lavara las manos antes de comer estaba impuro y la comida que estaba comiendo era impura. Pero como dije, Dios nunca exigió lavarse las manos antes de comer, aunque sea algo que se realiza actualmente, porque se ha comprobado que lavarse las manos antes de comer pues reduce los gérmenes. Pero no estaban hablando de gérmenes aquí, ellos no estaban hablando de que algo les iba a ensuciar su estómago y se iban a enfermar, les iba a dar gastroenteritis, no estaban hablando de eso, estaban hablando de que eso les hacía aptos delante de Dios. Y también porque ellos pensaban que si tocaban a alguien que no era judío, en la sinagoga, en el mercado, mientras iban y venían, entonces eran impuros. Pero eso nunca lo dijo Dios. No hay ningún pasaje que diga no puedes tocar, o sea, que diga que hay que lavarse las manos porque tocaste a una persona que no era judía. Hay otros tipos de enseñanzas y demás que no vamos a entrar aquí ahora en eso porque no es el tema principal. Pero realmente no era un mandato de Dios. Lo que sí había sido establecido por el Señor es que había cierto tipo de comidas que ellos no deberían comer para guardarse. Habían comidas que eran consideradas impuras y creían que a través de ese lavamiento de manos hacían la comida pura. O sea, tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, un poco eso era su pensamiento. Pero vemos en el versículo 7 de Marcos 7 que dice, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No dijo, no, su corazón está lejos, no, está muy lejos de mí. Y prácticamente Jesús le estaba diciendo, están tan aferrados, tan afanados en la ley que ustedes crearon, las tradiciones que ustedes crearon, que no me están honrando a mí. No, su corazón no está conmigo, no está mostrando mi carácter. Porque la ley, si existía, era para mostrar a Dios, para mostrar su carácter, para mostrarle a Él. Y Jesús vino a quebrar con esas culturas y tradiciones humanas como el Talmud. El Talmud es un libro escrito con ciertas interpretaciones extra de leyes que se habían de cumplir, como esta que estamos hablando del lavamiento de manos. Pero sí es importante, hermanos, saber que Él no vino a eliminar la obediencia a los mandamientos de Dios. Él no vino a eliminar la obediencia, sino a confrontar la religiosidad vacía en la obediencia. Él vino bueno, muchas veces el pastor Samuel lo ha dicho. Él ha dicho que que para cumplir la ley, o sea, que nosotros no debemos cumplir la ley pensando en obedecer, sino por amor. Y como yo amo al Señor y como el Señor ha puesto en mí su vida, su espíritu, su amor, entonces yo voy a cumplir la ley. O sea, voy a intentarlo, por lo menos. Es un fruto, va a producir fruto su vida en mí. Pero si yo solo estoy pensando en cumplir, obedecer, se convierte en una religiosidad vacía. Se convierte en simplemente hacer check en mi lista de recados. Paso número 1, ir a la iglesia. Paso número 2,
abrir mi Biblia. Paso número 3. Y entonces parecemos como unos robots que solamente hacemos lo que creemos que debemos hacer. Y no estamos dejando que su espíritu sea el que viva en nuestro ser y nosotros podamos fluir, podamos hablar del amor, podamos mostrar su carácter, podamos mostrar quién es Él. Y como dije, después de todo este contexto de lavamiento de manos, quién se lavaba las manos, quién no, porque llegamos al versículo 17, que es cuando ya están en la casa y los discípulos le preguntan, ¿por qué tú hablaste de esto? ¿Qué quisiste decir con esto? Porque no entendemos la parábola o el mensaje. En Mateo 15, es un pasaje paralelo a este, fue Pedro el que lo preguntó. Yo no sé, pero Pedro a veces tenía unas preguntas interesantes. Aquí no nos dice quién lo preguntó, pero bueno, dice en Mateo que Pedro preguntó acerca de esta parábola. Y la respuesta de Jesús dice, ¿ustedes hasta cuándo van a estar así, tan faltos de entendimiento? Yo leo la respuesta de Jesús y a mí me da, yo me arrepentí y yo no estaba ahí. Es como tan faltos de entendimiento, pero después yo dije, no debes sentirte así porque tú también eres muchas veces falta de entendimiento en muchas cosas. Porque los discípulos pensaban que el problema seguía siendo externo, que el problema seguía siendo no lavarse las manos. Jesús no solo vino a corregir sus ideas, sino cambiarles la mente, a cambiarles el corazón, lo que leíamos al principio. Mucha gente está afanada por su exterior, por cómo me veo, por cómo me muestro, por cómo la gente me va a ver, por cómo yo voy a hacer las cosas, por cómo yo voy a cumplir. Pero muy poca gente está buscando avergonzarse de cómo estamos haciéndolo por dentro, de cómo estamos haciendo por dentro al ser egoístas, al ser personas que buscan lo malo. Y Jesús les vino a mostrar que necesitaban un cambio en el corazón. La palabra arrepentimiento, uno de sus significados es cambio de mente. También es cambio de dirección, que sé que después me dicen cambio de mente. Y por supuesto, con un cambio de dirección. Cambio de mente. Y en cierta parte los judíos pensaban, de alguna manera, que podían ganar el favor de Dios haciendo cosas de manera externa. Me lavo las manos, el sacerdote tiene que entrar, espiarme con el cordero perfecto, con no sé cuánto salir, entrar, todos esos rituales. Pero Jesús revela, aquí da el diagnóstico, que el problema es interno. El problema está dentro. Ninguna regla externa, y esto es quiero que quede muy claro, ninguna regla externa te hace santo, ni te puede salvar. Deuteronomio 36, el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. En Mateo 23, Jesús dijo de los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo recomiendo, hermanos, en su casa que se lean Mateo 23 entero, porque podemos vernos incluso reflejados en todos esos ay que dice Jesús ahí. Lo que sale del hombre, lo que sale del hombre es el problema. Lo dice aquí más adelante
En Marcos 7, 20 dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos y homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El problema, lo vuelvo a repetir muchas veces, lo repetiré muchas veces más, lo tenemos dentro. El germen no está fuera, está dentro de nosotros. El corazón humano es el problema de tantas cosas, de tantos conflictos. Pero los cuentos de hadas nos dicen, sigue tu corazón, ahí está la respuesta. Eso es lo que, y la gente dice, lo que tu corazón te dicte. Pero dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, pero dice eso Jeremías 17, exacto, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y me gusta que añade, y perverso, o sea, y malo. ¿Quién lo conocerá? El corazón perverso, malo, el corazón humano es el que hace guerra, destrucciones, las desigualdades en las que vivimos, el orgullo, la superioridad de unos con otros. Porque las personas dicen, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Porque estamos nosotros aquí? Básicamente porque nosotros habitamos este mundo. Porque somos malos, porque no cumplimos, no somos humanos. Y la humanidad no puede alcanzar la bondad de Dios, el ser totalmente bueno. Jesús estaba centralizando el problema del mal. Repito, no en lo externo, por culpa de haber tocado a un gentil, ahora soy mala. Entonces me tengo que lavar las manos para poder comer y entonces... No, él no estaba diciendo eso. Por el ser humano, lo que él está diciendo, el ser humano nace contaminado. Dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que produce ese ser humano contaminado es contaminación. ¿Qué va a producir la refinería? ¿Qué es lo que sale por el humo de la refinería? ¿Qué es? Contaminación. O sea, todo lo que quemó sale. ¿Y qué puede producir un corazón malo? Solo puede producir maldad, a no ser, que ya vemos más adelante, que pase algo en ese corazón. Colosenses 2, 16 al 18 dice, no dejen que nadie les critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso era más que una sombra, no era más, que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real y verdadero, que es Cristo. Es decir, ya no hacía falta respetar ciertos rituales y ciertas normas que eran, voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. En el Antiguo Testamento habían ciertas cosas, los rituales, la limpieza, el día de la expiación, todas esas cosas eran para santificar al pueblo. No comer cierta comida, no hacer ciertas cosas. Todo eso, que sí estaba en la ley de Dios, sí era para los judíos, sí lo podían hacer. Pero cuando Jesús llega, eso ya no nos sirve de nada. O sea, ya no tenían por qué sacrificar ningún cordero, ya no tenían por qué guardar ciertas cosas. Hay cosas que Él dice, el mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, lo dice Él. Pero hay ciertos rituales que ya los cristianos no estamos llamados a hacer. No estamos llamados a matar ningún cordero ni nada de eso, más que para comérnoslo, ¿vale? Pero no estamos llamados para expiarnos, porque ya nos expió uno solo, que es Cristo. Y, hermanos, el problema, aquí habla de muchos pecados, muchos problemas que el corazón humano produce, que salen del corazón humano.
Pero el problema, como dice en 1 Timoteo 6:10, voy a decir muchos versículos para que si quieren anotarlo. El problema, hermano, no es el dinero, es el amor al dinero. El problema no es la comida, Filipenses 3:19, porque la comida la creó Dios, es la gula, es la glotonería. El problema no es el enojo, es el odio arraigado que hace raíces en nuestro corazón y se queda viviendo ahí. En Efesios 4:26 lo pueden leer. El problema no es el sexo, es la fornicación. El sexo, hermanos, es santo para el Señor. Lo hizo Él. Léalo en Génesis. Es santo. El problema no es que alguien te ofenda, es el orgullo que no te deja perdonar. El problema, como Marcos 9:33, en otra casa, él vuelve a hablar y vuelve a exponer al corazón y dice que el problema no es la posición que tiene, sino el deseo de ser superior a los demás. El problema no es la apariencia, es la hipocresía que quiere parecer lo que no es. Y el problema no es la ley, hermano. El problema es tu corazón, que no quiere someterse a Dios. Que en nuestro corazón no le gusta hacer lo que hace, lo que Dios nos invita a hacer. No le gusta. Porque si somete la carne, la humanidad, todo tiene que ser doblegado. Y eso no nos gusta, no nos hace sentir cómodos. No nos gusta tomar decisiones, una frase que aquí nos encanta. No nos gusta tener que ser radicales y decir, yo me tengo que apartar de esto radicalmente, porque si no, mi corazón lo va a ir a buscar. Y después de todo esto, cuando leemos esto, profundizamos en todo este pasaje, nos damos cuenta que el problema de nuevo no está en el mundo, no está en tu jefe, no está en lo que te rodea, está en ti mismo. Está en la profundidad de nuestro corazón en el mundo. Pero en Juan 17:15, él dice, no ruego que los quites del mundo, porque vivimos en este mundo, no somos Amish, no vivimos apartados físicamente de las personas, porque nuestro deber es ir al mundo y predicar la palabra. Pero dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no solo vino a decir que nuestro corazón estaba mal, y qué pena que tu corazón esté mal, y qué le vamos a hacer, sino que puso una solución. Él vino a hacer algo al respecto, él no simplemente dijo, ay, ustedes son malos y yo soy... No, es que eso no es lo que él vino a hacer. Él vino a poner una solución al problema de nuestro corazón. En Romanos 3:23-26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero después, eso lo mencionamos antes, pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la cruz, Jesús tomó toda esa corrupción, toda esa maldad del corazón humano, todo ese pecado, y pagó por él. Pagó por tu pecado, pagó por mi pecado, pagó por los pecados que a lo mejor ni has cometido, porque ya eres limpio en él. Y como nos dijo el pastor Dixon, yo sé que eso nos impactó un montón. Él, desde que llegó, el pastor Dixon estuvo con nosotros hace 2 meses hablando de teología sistemática 2. Y estaba hablando de que Jesús mismo, cuando vino a esta tierra, ya te estaba perdonando, ya sabía todo lo que ibas a hacer, ya él conocía. Dice que él vivió toda su vida y murió perdonándonos, porque él hizo un pacto con su Padre. Dijo, yo los vamos a perdonar, y porque son malos y tienen el corazón malo, los vamos a perdonar. Y por eso en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque hemos decidido perdonarles, le vamos a perdonar. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Y en su resurrección, no solo es que ya hemos sido perdonados, sino que nos da un nuevo corazón.
porque dice Ezequiel 36, 26, esto es una promesa cumplida, hermano. Ezequiel ya habló de eso. Ya Ezequiel habló de un corazón nuevo. Ya habló de que había un corazón, nuestro corazón no era el estándar de Dios, no iba a poder cumplirlo. Y en Ezequiel 36, 26, 28 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré, vuestro Dios. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de que vendría alguien que nos podría cambiar el corazón, que nos podría hacer un arreglo en este corazón, ya existía, se estaba cumpliendo en el mismo Jesús. Y me gusta también una parte que dice que Dios no es que vaya a coger nuestro corazón, lo va a limpiar, le va a recortar un trocito, le va a hacer como un apaño. No, dice, os daré un nuevo corazón. Nuevo corazón. O sea, que no tiene nada que ver, diferente, no similar, para usar sinónimos, no similar al anterior. Y en Juan 7 dice que Jesús se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice, surgirá la calumnia, el adulterio, como está diciendo aquí, que surge del corazón humano. Él dice en Marcos 7 que del corazón humano, de la humanidad, surgen todas estas cosas malas. Pero dice que el que cree en Él, el que confía en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, sigue el pasaje de Juan 7, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Una aclaración. Entonces Jesús no solo te da un corazón nuevo, te limpia, Él lo llena de su espíritu, pone su espíritu dentro, quita la corrupción, quita el pecado, quita la maldad y pone su espíritu. Entonces, ¿qué debemos producir nosotros ahora? ¿Ya no podemos producir contaminación? ¿O ya no estamos llamados a producir contaminación? Estamos llamados a producir vida, a producir ríos de agua viva. De donde antes salía todo el pecado, toda la basura, ahora puede fluir vida para otro. Puedo ir a otro y decirle, tú sabes que en tu corazón hay muchas cosas malas, pero en el mío también lo había. Pero ahora podemos tener una esperanza, podemos tener una vida, podemos tener a Jesús en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, produciremos vida, produciremos obras agradables al Señor, como dice Ezequiel 36, que lo leímos antes, que Él nos cambiaría el corazón, pondría su espíritu y entonces andaríamos según lo que Él nos mande. El Señor nos exhorta hoy, nos confronta hoy, digo nos porque esta palabra me confronta a mí también. Me habla a mí también, me penetra hasta lo profundo de mi corazón, a mí también. ¿Cómo tenemos hoy el corazón? ¿Cómo tenemos hoy nuestra vida? ¿Qué áreas de nuestra vida, qué pensamientos, qué actitudes aún no hemos querido rendir delante de Él? ¿Qué parte de nuestro ser aún no hemos querido entregarle
Hay cosas que nos cuesta soltar, como el orgullo, el pecado oculto, que nadie lo ve, pero Él lo sabe. Cualquier aspecto de tu vida, tu enfermedad, tu dolor, tu familia, ¿qué no has querido rendir aún al Señor? Que te impide, que no ha permitido que Él te termine de lavar en esa área, en ese aspecto. No he dicho aquí que nadie que no sean salvos, sino que hay cosas en nuestro corazón que aún no les hemos entregado, y Él no se mete en cosas que usted no le entregue. Él puede decirte, mira esto, pero Él no se va a meter si uno no dice, quiero entregarte esta parte también. Hay cosas que nos cuesta soltar, pero cuando las soltamos, el Señor nos da una plenitud, nos da confianza en que esa área Él la tiene y por lo tanto confío en Él. Porque cuando el Señor nos confronta, hermanos, no es para condenarte, porque eres malo, eres mala, no, Él nos confronta para transformarnos y poder decir, Señor, aquí enséñame a ser como tú, porque mi corazón va de continuo al mal. Si hay algo que el Señor haya puesto en tu corazón, o quizás es la primera vez que escuchas algo de entregar el corazón al Señor y quieres entregárselo al Señor, ora al Señor ahí donde tú estás. Ora al Señor ahí donde tú te encuentras y clama a Él. Vamos a entonar una alabanza al Señor y vamos en lo personal, a tener un momento de oración, un momento en el que podamos cara a cara, como hemos cantado antes, decirle al Señor lo que nos sentimos, lo que nos ocurre en el corazón, o simplemente preguntarle, Señor, ¿qué hay en mi vida, en mi corazón, que necesitas que yo te entregue? ¿Qué necesito yo entregar hoy? ¿Qué necesito limpiar hoy? ¿Qué es lo que me impide, como esta canción que vamos a cantar, el fluir de tu amor en mi vida? Y si alguien necesita oración personal, pueden acercarse tanto al pastor Samuel como al pastor Fernando, a Jennifer o a mí, y tendremos el gran privilegio de orar por ti y de poder bendecirte en el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Tus palabras, Señor, son palabras que nos llaman a ser libres, nos llaman a entregar, nos llaman a darte, nos llaman, Señor, a darnos en ti, Señor. Hablábamos la semana pasada de quebrar nuestra vida, Señor. Seguimos quebrando nuestra vida, Señor. La antepasada tú nos decías, ¿crees que puedo hacerlo? Señor, creemos que puedes aún seguir transformando más y más nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú dices, Señor, que lo que podemos producir humanamente hablando no es lo que tú quieras hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque reconocemos, Señor, reconocemos que somos incapaces. Reconocemos que solo tu amor, solo tu Espíritu Santo, solo tu llenura nos puede seguir haciendo limpios, Señor, en ti. Solo eres tú el Santo, solo eres tú el Poderoso, solo eres tú el que hace la obra, Señor. No nosotros, Señor, no nuestra familia, no la persona que ora por mí, no mi pastor, no mi líder. Eres tú, Señor, tú el que tiene la solución a nuestro corazón. Perdona nuestra vida, Señor, perdona todas nuestras iniquidades, Señor, que en nuestro corazón siempre va detrás oliendo, Señor, al mal, a lo que tú no quieres, Señor.
pero sabemos que tú, Señor, nos llamas a tu verdad, nos llamas a abrazarte a ti, a abrazar lo que tú amas, Señor, a abrazar a todo aquello que tú amas, Señor, que es a las personas, Señor. Amarte a ti, amar a Dios y amar a la gente, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos realmente incapacitados en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.